Y coincidió que el maestro Enrique le gusta mucho la película Ahí está el detalle de Cantinflas, y otro gran profesor, un doctor que además ya tiene una obra escrita sobre cine. Nos parecemos mucho él y yo porque él se encarga de todo el cine debate de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Narváez, que está aquí con nosotros. Un aplauso. Y bueno, vamos a darle uso de la palabra primero al maestro José Ramón Narváez, al doctor, para que nos diga por qué escogiste esta película, cuáles son las razones, brevemente por favor, para que luego le demos el uso de la palabra al maestro Enrique y ya empecemos a ver la película. Y al final de la película vamos a hacer ya el debate con el público asistente. Adelante, gracias. Muchas gracias a la doctora Karina Gómez Frode, y me da mucho gusto compartir aquí la mesa con el maestro Enrique León Álvarez. La verdad es que ya tiene tiempo que empezamos a trabajar con la película de Ahí está el detalle. Fue en el primer congreso de argumentación, la Red Nacional de Argumentación Jurídica, que encabezaba entonces el doctor Santiago Nieto Castillo, nos propuso hacer un congreso, y en ese congreso vino Atienza, vino García Amado, tuvimos gente de toda la República discutiendo lo de argumentación. Y yo quería ponerle como un punto más lúdico al congreso, porque era demasiado, la argumentación es demasiado pues pesada, formal, estructurada. Y entonces abrió una mesa sobre formas alternativas de argumentar, y entonces ahí se presentaban como, por ejemplo, utilizar la literatura para hacer este análisis de interpretación hermenéutica literaria versus hermenéutica jurídica, y entonces yo presenté un trabajo que se llamaba El sentido común en la cultura popular, y me basaba en tres casos. Uno era el de Sancho Panza, que pues es de todos conocido cuando lo nombran juez de la ínsula barataria, cómo él va desarrollando este sentido común, y luego utilicé en el siglo XIX algunas otras obras de la literatura, y llegué al siglo XX con Ahí está el detalle, ¿no? Y la idea era un poco como jugar con esta cuestión de la importancia del sentido común en la administración de justicia, la intuición, y cómo Mario Moreno creó este personaje de Cantinflas para un poco jugar con esta paradoja, ¿no? del justiciero mexicano, que es un tanto heroico, pero sigue conservando esta cuestión de la tergiversación de las palabras, y eso, incluso por lo asociado a la teoría de Hart sobre la porosidad del lenguaje. Y ya presenté ese trabajo, después se publicó en las memorias, y decidí seguir trabajando ya solamente Ahí está el detalle, porque como se muestra un juicio y se juega con todas estas cuestiones de la argumentación, y finalmente lo llevé al libro que se llama El cine como manifestación cultural del derecho, que se publicó en Tirando Blanc, y tanto gustó, o sea, el editor, que escogió justo esa película como el eje conductor del libro y lo puso en la portada. Y de ahí lo he seguido manejando hasta la última vez, que fue la Muestra Internacional de Cine Judicial que hicimos aquí con la Filmoteca de la UNAM, donde también les pareció muy acertado meter esta película, y siempre es el mismo comentario, ¿no? Es que a mí me encanta la película, siempre quise comentarla, siempre vi que tenía cosas que tenían que ver con el derecho, pero pues jamás lo hice, no me metí, y entonces yo decidí no postergarlo, sino entrarle de lleno, y por eso es que estamos pues de alguna manera trabajando con esa película. Muchas gracias. Bueno, ahora le damos la palabra al maestro Enrique León Álvarez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, alumnos, compañeros, señor secretario, muchas gracias, muy honrado por su presencia. Platicando yo con la maestra Karina sobre esta experiencia que es llevar al cine o traer al cine a las aulas universitarias, me parece todo un acierto. Cuando comentamos qué podía yo presentar, comenté justamente de esta película, Ahí está el detalle, y quisiera yo hacer algunas reflexiones previas.
Considero desde luego que no es una película de arte, es decir, no lo vayamos a querer ver como lo mejor del cine nacional. Creo que tenemos otras cosas muy afortunadas. Sin embargo, sí podemos decir desde luego que es una comedia cómica que tiene muchos aciertos y que nos hace reír desde que lo vemos aparecer en escena a Cantinflas. Más o menos las 2/3 partes de la película pues es el desarrollo de la temática que nos hace reír, pero yo quisiera que focalizáramos nuestra atención con una finalidad didáctica, la tercera parte de la película, que es justamente un juicio, con toda la comicidad que caracteriza a Cantinflas. Vemos ahí cómo se desarrollan los papeles, que ahora van a ser mucho más simbólicos para nosotros cuando hablamos de juicios orales. La figura del juez, la figura del defensor, la figura del Ministerio Público, la figura del el propio acusado, Cantinflas, el papel que desempeñan aquí los testigos, el público, los medios de comunicación, en forma por demás simpática, y este es lo gratificante y lo que nos deja mucho en la película. Pues vamos a ver cómo estas personalidades están pues llevadas a un contexto de ironía, donde nosotros vamos a poder llegar a decir, miran, ven esto, pues eso es lo que no debe de ser, justamente. Bueno, ya me estoy adelantando en el comentario final, pero sí quisiera que viéramos casi con un sentido muy crítico cada uno de los papeles de los personajes, muy importantes para un enfoque de carácter procesal. Dentro de la formación en juicios orales están justamente los temas básicos, son las reglas del juicio, cómo deben de ser los juicios, solemnidad, no formalidad, solemnidad. Vamos a ver, solemnidad, orden, respeto, en fin, categorías que vamos a ver claramente aquí en la película, cómo se transgreden unas y otras, y bueno, pues nos da mucho material justamente para el debate. Mejor vamos a empezar con la película. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, corre película. Por acompañarnos en esta sesión del quinto ciclo de Cine Debate. Ahora vamos a comenzar con los comentarios, con el debate. Para eso vamos a otorgar la palabra al maestro Enrique León Álvarez. Muchas gracias. Pues, ¿qué les pareció la película? Creo que desde luego es una comedia cómica que nos llena de detalles. Evidentemente a mí lo que me interesaba era focalizar el aspecto procesal, el aspecto que nos lleva a una reflexión aquí en la Facultad de Derecho. Estamos en presencia de un juicio. ¿Cómo van a ser los juicios? Y aquí desde luego esto representa un juicio que pudiera llegar a ser como los que se están proyectando, los juicios orales. Los juicios orales, aquí en su variedad de juicio conjurado, pero bueno, básicamente aquí se ven las personalidades del juez, se ve la personalidad del Ministerio Público, se ve la personalidad de la defensa y se ve la personalidad del acusado. Todos estos personajes desde luego nos llevan a varias reflexiones. ¿Qué tan adecuado es la personalidad del juez? ¿Qué tan bien lleva su personaje? Creo que la ironía está muy bien planteada en cuanto formalmente cubre algunos requisitos y que nosotros detectamos claramente como excesos
del juzgador, es decir, cómo debe de ser un juicio. Un juicio debe tener algunas características. Yo marcaría en un primer lugar la solemnidad del juicio, que aquí desde luego se rompe con las actitudes del acusado, ¿no? Que interrumpe. Vemos como desde un principio hay la necesidad de pararse. ¿Y por qué? Pues porque llega el juez. Es decir, esto no es una mera forma, sino es parte de toda la solemnidad del juicio. Y pues desde luego el procesado pues no le interesa, ¿verdad? ¿Qué va a suceder cuando este tipo de formalidades o este tipo de solemnidades tengan que ser imperativas en los juicios que llevemos? Después, cómo se va llevando el juicio, cómo se manejan los equilibrios que trata de llevar el juez, cómo finalmente el juez mismo confiesa que no ha sido parcial, cómo se excede en sus actitudes ante el defensor y lo termina sancionando. Por otro lado tenemos la posición del Ministerio Público, que bueno, debería de haber formulado una acusación muy clara desde un principio y se va regocijando de lo que le va dando el procesado cuando ya él debería de tener una acusación muy formada. Llega y exagera en su afán de ser convincente ante el jurado, exagera su papel de acusador y claro, ¿verdad? La ironía del otro, me tienes cansado, ¿verdad? Ya me llevaste de tantos lados. Y finalmente la posición del defensor, que me parece interesantísima. La posición del defensor, cuya base esencial debería ser la comunicación con su defensor, que nunca se dio esa comunicación. Me da la impresión de que llegó al despacho, cobró sus honorarios y con presentarse en el juzgado y tratar de alegar alguna causa legaloide para justificar su defensa, y claro, ¿verdad?, es exhibido claramente en el proceso por esta falta de comunicación. Durante todo el juicio vimos claramente que había una confusión de base, había una confusión. El acusado confesaba, obvio, la muerte de un perro, mientras que el juicio era por el homicidio de una persona. Es decir, cómo debemos de cuidar en nuestros juicios estos pequeños detalles que son básicos. Es decir, cómo podemos llevar una verdad durante todo el juicio cuando la realidad es otra, ¿no? Creo que esta película nos muestra estos y muchas otras reflexiones que me gustaría escuchar, desde luego, primero los comentarios del maestro Narváez y desde luego de ustedes. No quiero agotar el tiempo. Maestro, si es tan amable. Sí, muchas gracias. Bueno, pues hay mucho que decir, lo voy a decir brevemente, pero se tiene que decir para que se pueda analizar cabalmente la película. Esto tiene que ver un poco incluso con la historia del cine mexicano. Esta es una de las 100 películas que considera el Instituto Mexicano de Cinematografía como una de las mejores 100 películas del cine mexicano, y para muchos es la mejor película de Mario Moreno Reyes. Las claves de lectura son muy importantes. Primero, ¿quién hizo la película? Juan Bustillo Oro. Juan Bustillo Oro es uno de los directores pues más digamos geniales que ha tenido el cine mexicano, y aquí esta es la clave interesante. Él estudió Derecho. Entonces ustedes están viendo una película de un estudiante de Derecho. Él no termina sus estudios de Derecho por diferentes razones. Entre ellas, él pertenece a una generación que es la generación de la Preparatoria Nacional. Todos estos jóvenes brillantes que durante el periodo de la Revolución se involucraron en un movimiento intelectual, pero que obviamente corrían muchos peligros. Después empezaron a estudiar la carrera de jurisprudencia, en su momento así se llamaba,
y al concluir sus estudios, algunos parcialmente, algunos completamente, vieron que era inviable dedicarse al ejercicio profesional y entonces emprenden carreras muy peculiares, ¿no? El caso más célebre es el de Alfonso Reyes, que va a ser uno de nuestros grandes escritores, pero si ustedes no lo saben, pues era abogado, ¿no? Y Juan Bustillo Oro tiene los estudios de Derecho, y si ustedes perciben en la película, son como esas inquietudes que tiene un estudiante de Derecho. La escena que nos muestra mucho de esto que les estoy hablando es cuando está este grupo de periodistas hablando del perfil del asesino, y dicen, tiene la típica marca del criminal lombrosiano. Yo creo que a todos nosotros, cuando pasamos justamente nuestras clases de penal, nos llamó mucho la atención esta corriente que era la criminología positiva, y cómo era posible, César el Lombroso, que una serie de médicos y de criminólogos hayan podido decir que se podía definir a un criminal por sus características físicas. Este es un elemento, o sea, de cómo ahí Juan Bustillo Oro marca o pone o plasma eso que le sorprendió cuando estudió Derecho, ¿no? Y la otra, pues es toda la película, es una especie de parodia de lo que es el derecho. O sea, él se burla del derecho, se burla del proceso, y se burla abiertamente. ¿Cuál es una de las cosas que percibimos muchas veces cuando nos acercamos al derecho? Después perdemos eso, porque cuando vamos creciendo como que va siendo parte de nuestra formación y nos parece normal. Pues es lo enredado de las palabras, ¿no? Lo rebuscado. Incluso pues hay un lenguaje paralelo, o sea, las sentencias las leemos, las demandas tienen una serie incluso de conceptos que no existen en la gramática convencional, que se han ido inventando y que se han ido poniendo ahí por pues esta especie de retórica que se ha inventado. De eso se burla Bustillo Oro, ¿no? Se burla incluso de que toda esta parafernalia procesal olvida lo que es la verdad, ¿no? Esta cuestión que se habla siempre entre la verdad ontológica y la verdad procesal. Se burla de que esto sea posible, o sea, que en el derecho sea tan importantes a veces los ritos y todas estas formalidades por sobre la verdad misma, ¿no? Porque Cantinflas lo está diciendo constante y reiteradamente, y sin embargo ellos no le hacen caso, ¿no? Y esto nos lleva a una cuestión de la dramaturgia histórica, desde los griegos hasta hoy. Estamos asistiendo a una comedia-tragedia. ¿Se acuerdan de las dos caras, no? La cara que ríe, la cara que llora. O sea, nosotros nos reímos, pero nos reímos de una tragedia. O sea, al Señor lo van a matar, o sea, lo han condenado a muerte. En un periodo histórico, que este es el otro dato importante, en el que era permitida la pena de muerte. Porque además Bustillo Oro se basó en un caso real. Esto sucedió en México. O sea, él tomó un expediente, lo leyó y le impactó tanto que dijo, yo voy a hacer una película. Es de las pocas películas en donde Mario Moreno, Cantinflas, participa más bien como actor y no como director-actor, porque posteriormente su éxito lo llevará él a poner a una serie de directores como Delgado, nada más de pantalla, y realmente era Mario Moreno el que organizaba su película. En este caso no, son dos grandes personalidades que se unen, y que se unen en el momento preciso, porque además acabamos de entrar a la era del cine sonoro. Teníamos muy poco, veníamos del cine mudo. Cantinflas había logrado su éxito en La Carpa, que se nota mucho porque todos estos personajes, el gran Pardavé, son gente de teatro que se une a este personaje de Carpa. Entonces por eso los diálogos son muy bien pensados. Esa escena en la que Cantinflas y Pardavé cruzan para de ahí, no, aquí, pero soy tu marido, mi marido no. Toda esta escena, todo este cruce de palabras es una escena muy bien pensada, pero teatralmente, ¿no? Entonces están irrumpiendo en el cine sonoro y están haciendo la prueba a ver si va a resultar. Y Cantinflas va a ser el personaje por excelencia del cine sonoro, ¿no? Pero en este sentido, en este periodo en el que todavía Cantinflas es un personaje, es el peladito, o sea, es un personaje muy latinoamericano, muy mexicano, con esta doble moral, en donde la justicia parece no necesariamente
dar a cada uno lo suyo, sino salirse con la suya, ¿no? O sea, que se logre convencer a las personas de que se tiene ese derecho, ¿no? Y por eso me parece que también es muy rico en ese sentido, ¿no? Muchos se han analizado esto, a lo mejor ustedes son muy jóvenes, pero no les tocó escuchar La Tremenda Corte. Tres Patines es el otro personaje muy similar a este Cantinflas, ¿sí? Donde el derecho en Latinoamérica, en México, tiene que ver con eso, o sea, no tiene que ver con descubrir la verdad ontológica, sino tiene que ver con el que se puedan tergiversar las palabras, se pueda enredar la situación y salirse con la suya. Otro elemento interesante es que en todo este proceso de creación está Chilinsky, quien toma un papel ahí como asistente del juez del registro civil, que en realidad no es un juez, es una autoridad del registro civil, pero le va a encantar tanto la idea que Chilinsky va a hacer con su comparsa, que es Manolín, una segunda versión de esta película que se llama Nosotros los Rateros, y en donde también hay un juicio y hay unas situaciones similares, pero claro, no tuvo el mismo éxito que tiene esta película, aunque también se la recomiendo porque el juez es Borolas y es muy divertido también lo que sucede ahí. Hay muchos otros elementos que valdría la pena analizar, rápidamente se los señalo. Si se dan cuenta, o sea, el cine es muy rico en eso, ¿no? Porque unas pocas imágenes nos hablan de muchas cosas. El jurado son señores y son ancianos, ¿no? Porque este es otro dato. Cuando se da el caso real, sí había juicios orales y sí había jurado. Entonces lo que estamos viendo no es una reinterpretación, sino supuestamente es lo que Juan Busillo Oro vio en ese expediente. Las reformas son de 1930 y ahí empezamos toda esta vida de documentalismo que tenemos. Entonces también es desmitificar eso, o sea, no es nada nuevo los juicios orales. Los juicios orales en México son antiquísimos, ¿no? Bueno, tuvimos 3 siglos de juicios orales durante el derecho indiano. Y después, bueno, todo este periodo en el que está estas escenas corresponden a una verdad histórica. Entonces, la pena de muerte, los juicios orales con jurado existían. Y por eso son ancianitos, son gente, son varones, o sea, no hay mujeres, no hay, por ejemplo, o étnicamente de otro grupo social. Y también llama la atención lo del juez. El juez, si se fijan, es muy anciano y su secretario también. ¿Por qué? Porque ahora estamos acostumbrados a ver muchos funcionarios judiciales jóvenes, pero no, la carrera judicial en ese momento era verdaderamente cerrada y elitista, y quien llegaba allí, o sea, era efectivamente un juez muy anciano, y seguramente ese secretario, si en la vida existió, jamás llegaría a ser juez, porque era tan cerrado esto, eran tan pocas las plazas, que es una joya, o sea, es decir, estamos haciendo arqueología del cine al ver esta película, ¿no? Además de todo lo que está detrás de la teoría del derecho que intuyó Busillo Oro, ¿no? Me refiero a la teoría de Hart sobre la argumentación, sobre cómo la argumentación tiene su primera fase, que es esta fase argumentativa lingüística, o sea, es decir, nosotros podemos tener una muy buena teoría de la argumentación, pero si no tenemos un buen nivel de uso del lenguaje, todo se cae. Y es grave porque estudios recientes han demostrado que el joven promedio en México entre 15 y 25 años es incapaz de leer El Quijote, que es la obra por excelencia de la literatura hispánica, ¿no? Porque no tenemos el lenguaje, no tenemos el bagaje para entender lo que está ahí. Entonces, esto va muy de la mano, ¿no? O sea, lenguaje, argumentación. Y la otra cosa que yo suelo decir mucho cuando hablo de teoría de la argumentación, aquí hay otro problema primario, la preargumentación. O sea, es decir, se ha evolucionado tanto la teoría de la argumentación que no nos damos cuenta que lo más importante es la capacidad o la calidad con la que el argumentador llega a ese espacio. Y muchas veces llega prejuiciado, llega con mucha carga simbólica de discriminación, de supuesta tolerancia, una palabra odiosa, porque la tolerancia significa vive y te soporto, pero no me interesa lo que piensas. Cuando ya tenemos palabras y conceptos más importantes, como por ejemplo el de la empatía, cuando se las dejo ahí, ¿no? Muchísimas gracias por los comentarios. Ahora vamos a pasar a la... No hay tiempo. Sí, una pregunta. Primero que nada, muchas gracias por la comisión, por el excelente
aprovechamiento de un tema, así que el cine nos permite estar conectados, pero sin por ello perder calidad o nivel analítico. Así que lo vimos con mucho gusto, pero ahora nos damos cuenta de la dimensión que puede tener el poder ver esta obra que nos causa risa, pero nos provoca tantas reflexiones. El primer punto del cine como herramienta metodológica para la enseñanza de letras. Segundo punto, yo creo que desde el punto de vista procesal, esto de desvelar mitos es muy bueno y destaca las habilidades metodológicas y otro tipo de habilidades del abogado en sus diferentes papeles. Creo que la parte metodológica es clave y esta necesidad de destacar la ambigüedad y la vaguedad de nuestro lenguaje, como bien decía el maestro, la necesidad de precisar los términos más allá de las subjetividades, creo que esta parte preargumental, y yo propondría la imagen como de un boomerang. Fuimos del cine mudo, donde lo gestual era tan importante, y luego nos fuimos al extremo de Cantinflas con 29 significados por segundo, y ahora estamos regresando, es donde está, por ejemplo, el mundo desarrollado, Europa, Francia, Alemania, ya tienen los juicios orales por vía virtual. Y allí ya se está discutiendo toda esta parte semiológica, semiótica, no solamente de lo que se dice, sino de lo que no se dice, o sea, a dónde están enfocadas las cámaras, quién debe estar en cámara, cuál es el close-up que debe de tener, porque los reos, para no ahorrar costos, la gente del desarrollo es muy eficiente, ya no tienen costos de traslado, los juicios orales son con el reo en su plantel. Y entonces los jueces están en un lado y hay que ver quiénes están en foco, quiénes están en cámara, a quién están viendo, qué es la parte que sale. O sea, ya están en otras figuras y se está utilizando la cámara como instrumento de esos juicios orales. Entonces, estamos lejísimos realmente de hacer un análisis profundo de todas las dimensiones de los juicios orales, y yo dejaría para la mesa alguna palabra para cerrar allí sobre qué tan orales son nuestros juicios orales, porque ahorita ya todavía ni empiezan y ya hay quien está en contra de los juicios orales que empezaron en mi tierra, en Chihuahua, pero que en realidad pues yo no veo dónde esté la oralidad, porque todo dice se presentará por escrito, se verá por escrito, se hará, cuando la oralidad, por ejemplo en materia laboral, pues ha sido realmente de toda la vida, en los juicios laborales, en otro tipo de juicios, en donde se supone que las destrezas orales tendrían que acompañarse de otras cuestiones. Entonces, ¿qué tanta oralidad tienen posibilidad de desarrollar? Y las habilidades de exposición ontológica fáctica de los abogados, de dominar la evidencia, de presentar la evidencia de manera con una argumentación mucho más científica, como que me parece que nos deja una gran riqueza reflexiva. Muchas gracias por los comentarios, por la profundidad y por la invitación. Muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera compartir su opinión? ¿Podemos glosar lo que dijo la profesora? Sí, claro. Yo agradezco su aportación, porque sí, de verdad hay muchas sugerencias, sugestiones en lo que usted dice. Sí, efectivamente, yo creo que los estudios de derecho están cambiando y tiene que ser así, ¿no? Es un área de oportunidad y efectivamente tenemos que aprovechar. El problema es ese, efectivamente, que somos una generación que ha estado acostumbrada al memorismo, a ciertas formalidades, y cuando vamos para adelante estas realidades, como puede ser un proceso de este tipo, pues le faltan herramientas hermenéuticas para leer, ¿no? Pero incluso en otras áreas, ¿no?, en las que yo he tenido oportunidad de participar, en la justicia indígena, por ejemplo, ¿no?, que ahí hay una alta carga oral. Ahí hay muchas prácticas jurídicas, judiciales, en las cuales se da justamente esta sobreposición de lenguajes, que no necesariamente son lenguajes literarios o literales o directos, ¿no?, sino que hay una alta carga de lenguaje connotativo, denotativo, se van mezclando. Entonces ya es un problema práctico real, y por eso digo que es un área de oportunidad, porque
el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal solicitó que diseñáramos un proyecto sobre capacitación a funcionarios judiciales, porque el artículo 2 constitucional ya exige que se lean las prácticas indígenas electorales. Entonces uno va ahí y nadie sabe qué está pasando aquí, todos están borrachos, votaron o no votaron, por qué votaron, hicieron un baile, a qué hora votaron, y nadie sabe leer esas prácticas, porque esto implica estudios multidisciplinarios, significa saber un poco de antropología, un poco de otro tipo de lenguajes, de semiótica, de semiología, y entonces así está justamente renovándose esto. A mi parecer esto es para aprovecharse, es decir, pues vamos a leer otras cosas, vamos a aprovechar otras cosas. En el proceso siempre ha habido estos dobles lenguajes, o sea, siempre han existido, ¿no? Y quizá en la Facultad de Derecho nos enseñan lo que dice Duviñó como el juego, las reglas del juego, pero no nos enseñan a jugarlo, ¿sí? El play y el game, como dicen los norteamericanos. Y eso, cuando nos dicen ya lo aprenderás en la práctica, pero se puede ir practicando y se puede además ir siendo cada vez más eficaces en ese análisis. Y me parece que la cultura popular está ahondando mucho en esto. Si uno ve todas las series de televisión o las películas, insisten en esta idea del Sherlock Holmes. O sea, ¿quién va a ser el operador jurídico que más éxito tenga? El que tenga más desarrollado el sentido común, el que sea mejor observador, el que pueda ver cuáles las cuestiones que están entre líneas. Y entonces, pues si uno ve todo eso, dice, entonces estamos cerrando el camino en la formación jurídica, porque ¿cómo vamos a desarrollar ese sentido común? ¿Cómo vamos a desarrollar esa capacidad de observación, ¿no? Porque si a mí me evalúan en derecho civil, en qué capacidad tengo para memorizarme el Código Civil, pues entonces estamos cerrando el camino, ¿no? Me parece. Bueno, ahorita lo que dijo de memorizar el Código Civil, yo creo que no es debido memorizar ni los códigos y en sí tampoco las constituciones ni leyes generales, porque siempre van cambiando, ¿no? O sea, nunca se van a quedar igual. Entonces, un abogado que se memoriza un Código Civil de otro año y se lo cambian 3 años después, entonces no va a saber cuál hubo el cambio, ¿no? Sí, al final la ley es un proceso de interpretación, ¿no? De una realidad. Sí. Entonces eso pues va a cambiar necesariamente. Claro. Muchas gracias. ¿Alguien que nos quiera compartir su opinión? Muy bien. Entonces vamos a cerrar con esta sesión dentro del 5º ciclo de Cine Debate, con el agradecimiento a los maestros que nos han acompañado, y les vamos a otorgar un reconocimiento. Es un comercial. Tengo un blog que se llama laculturajurídica.blogspot. Los invito a que lo visiten. Tiene varias secciones, una es la de cine, pero tiene música. Y la idea es que vayamos justamente construyendo este espacio distinto, diferente, para considerar, o sea, el derecho tiene unas manifestaciones culturales, como son el cine, pero el derecho también es parte de un fenómeno cultural. Entonces, si ustedes quieren escribir, si quieren contribuir, debatir sobre los temas que ya están, yo pues les agradecería, ¿no? Ahí hay forma de contactarnos, de mandarnos un correo. El blog ganó el año pasado uno de los mejores 10 blogs a nivel jurídico, a nivel internacional. Entonces, para que pues, igual se animen y sigamos contribuyendo ahí. Ese era el comercial. Repítelo, por favor, para que lo tomen. Laculturajurídica.blogspot. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros.